Hola a todos y bienvenidos a Escucha y Aprende, su podcast favorito para mejorar en español. Soy Mateo y como siempre estoy aquí con mi increíble coanfitriona, Sofía. ¡Hola, Mateo! Y hola a todos nuestros oyentes. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. Tenemos un tema que creo que es súper relevante para la vida de cualquiera. Absolutamente, Sofía. Hoy vamos a hablar de algo que a menudo nos causa estrés y ansiedad, pero que si lo dominamos puede transformar nuestra vida. Hablaremos de la importancia de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo. ¡Qué tema tan crucial! Muchas veces pensamos que gestionar el tiempo es solo hacer listas de tareas, ¿verdad? Pero es mucho más que eso. Exacto. Es una habilidad fundamental para cualquier persona, ya seas estudiante, profesional o simplemente alguien que quiere tener más control sobre su día a día. Es la diferencia entre sentirte abrumado y sentirte en control. Sí, y creo que es importante empezar por definir qué es realmente la gestión del tiempo. No es solo encajar más cosas en nuestro horario, sino cómo usamos nuestro tiempo de la manera más efectiva y productiva posible, para alcanzar nuestras metas y reducir el estrés. Muy bien dicho, Sofía. A menudo la gente piensa que no tiene suficiente tiempo, pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas al día. La clave está en cómo las utilizamos. Precisamente. Y la falta de gestión del tiempo puede llevar a muchas cosas negativas: plazos incumplidos, trabajo de baja calidad, agotamiento y una sensación constante de estar atrasado. Sí, esa sensación de estar siempre persiguiendo el reloj es horrible. Yo mismo la he experimentado muchas veces. Me sentía como si estuviera corriendo una carrera sin línea de meta. Me pasa lo mismo, especialmente cuando tengo muchos proyectos a la vez. Es cuando la gestión del tiempo se vuelve una necesidad, no un lujo. Sofía, ¿cuál dirías que es el primer paso, la base, para empezar a gestionar mejor nuestro tiempo? Uf, buena pregunta, Mateo. Creo que el primer paso fundamental es la conciencia. Necesitamos saber dónde se nos va el tiempo ahora mismo, en qué lo estamos invirtiendo. Sí, llevar un registro del tiempo. Durante unos días, anotas todo lo que haces y cuánto tiempo te lleva cada actividad. Es increíble lo revelador que puede ser. Absolutamente. ¿Te das cuenta de cuántas horas pasas revisando redes sociales o contestando correos que no son urgentes o viendo la televisión? A veces nos sorprendemos de la cantidad de tiempo muerto o ladrón de tiempo que tenemos. Ladrones de tiempo. Me gusta esa expresión. Y una vez que somos conscientes de cómo usamos nuestro tiempo, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? El siguiente paso, y este es crucial, es establecer objetivos claros. ¿Qué quieres lograr? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te servirá, pero no necesariamente el mejor. Muy cierto. Y no solo objetivos a largo plazo, sino también a corto plazo. Metas semanales, diarias, incluso para una sola tarea grande. Esto te ayuda a mantener el enfoque. Exacto. Y cuando establecemos objetivos, es útil que sean SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo de tiempo definido. Esto les da estructura y los hace más realistas. Smart Goals, sí, son muy efectivos. Una vez que tenemos los objetivos, ¿cómo empezamos a organizar las tareas para alcanzarlos? Porque a veces la lista de tareas puede ser abrumadora. Ahí entra la priorización. No todas las tareas son iguales. Algunas son más importantes o más urgentes que otras. Una herramienta muy útil aquí es la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower. Eso es genial. Divide las tareas en 4 categorías.
urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante y ni urgente ni importante. Justo. Las tareas urgentes e importantes son las que haces primero. Las importantes pero no urgentes son las que planificas para hacerlas después. Estas son las que a menudo se posponen y se convierten en urgentes si no se manejan bien. Las urgentes, pero no importantes, son las que intentas delegar si es posible, o hacer rápidamente si no te quitan mucho tiempo. Y las ni urgentes ni importantes, esas son las que deberías eliminar o minimizar. Exacto. Exacto. Así, te aseguras de que estás dedicando tu energía a lo que realmente importa y hace avanzar tus objetivos. Es una excelente manera de ordenar el caos. ¿Y qué hay de la procrastinación, Sofía? Esa es una batalla constante para mucha gente, incluyéndome a veces. Oh, la procrastinación. Es el enemigo número 1 de la gestión del tiempo. Todos la experimentamos. Una de las razones por las que procrastinamos es porque una tarea parece demasiado grande o abrumadora. Sí, cuando ves una tarea enorme, tu cerebro dice, no, esto es demasiado, haré otra cosa más fácil. Exacto. La clave aquí es dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y manejables. Si tienes que escribir un informe de 20 páginas, no pienses en escribir el informe. Piensa en investigar la sección 1, escribir introducción, crear esquema. Eso lo hace mucho más fácil de empezar. Cada pequeña parte se siente como un logro. Sí, y también ayuda la regla de los 5 minutos. Si tienes una tarea que no quieres hacer, comprométete a trabajar en ella solo por 5 minutos. A menudo, una vez que empiezas, te das cuenta de que no es tan malo y sigues adelante. Me encanta esa regla. La uso mucho cuando no quiero ir al gimnasio. Solo 5 minutos de ejercicio y la mayoría de las veces termino haciendo la rutina completa. ¡Funciona para todo! Otra técnica muy popular y efectiva para combatir la procrastinación y mejorar la concentración es la técnica Pomodoro. ¿La conoces, Mateo? Sí, claro. Trabajas durante 25 minutos sin interrupciones y luego tomas un descanso de 5 minutos. Después de 4 pomodoros, tomas un descanso más largo, de 15 a 30 minutos. ¡Exacto! Es fantástica porque entrena tu cerebro para concentrarse intensamente durante periodos cortos y te permite recargar energías. Es increíble cómo esos pequeños descansos pueden revitalizarte. Me gusta porque te fuerza a tomar esos descansos, lo que es importante para evitar el agotamiento. A veces me olvido de descansar y termino quemado. A mí también me pasa. Y hablando de interrupciones, ¿qué hacemos con las distracciones? Hoy en día, con nuestros teléfonos y el Internet, es muy difícil concentrarse. Las distracciones son un gran problema. Una estrategia es crear un entorno de trabajo libre de distracciones. Apaga las notificaciones del teléfono, cierra las pestañas del navegador que no necesitas y, si es posible, trabaja en un lugar tranquilo. Sí, y a veces eso significa decirle a la gente que no te moleste durante ciertos bloques de tiempo. Establecer límites es crucial. Yo a veces uso auriculares, incluso sin música, solo para señalar que estoy ocupada. Esa es una buena táctica. Otra cosa que he encontrado útil es agrupar tareas similares. Por ejemplo, responder todos los correos electrónicos a una hora específica del día, en lugar de cada vez que llega uno nuevo. O hacer todas las llamadas telefónicas de una vez. Sí, eso es muy eficiente. Evita el cambio de contexto constante, que consume mucha energía mental. Es mejor hacer una cosa a la vez y terminarla, que empezar muchas y no terminar ninguna. ¿Y qué hay de la delegación, Sofía? ¿Cuándo es apropiado delegar tareas?
La delegación es una habilidad de gestión del tiempo muy subestimada. Es apropiada cuando otra persona puede hacer la tarea de manera competente y cuando te libera tiempo para concentrarte en tareas más importantes o en las que solo tú puedes hacer. Eso es clave. A veces pensamos que es más rápido hacer algo nosotros mismos, pero a largo plazo, aprender a delegar eficazmente puede liberar una cantidad enorme de tiempo y también empodera a otros. ¡Exacto! Y no solo en el trabajo. En casa también se puede delegar. Repartir las tareas del hogar, por ejemplo. Sí, eso es vital para la paz en el hogar. Y hablando de paz, ¿cómo ayuda la gestión del tiempo a lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal? Esa es una pregunta excelente, Mateo. Cuando gestionamos nuestro tiempo eficazmente, somos más productivos durante nuestras horas de trabajo. Esto significa que podemos terminar nuestras tareas a tiempo y, crucialmente, desconectar al final del día. Ah, sí, la desconexión. ¿Eso es tan importante? Muchas personas trabajan horas extras porque no son eficientes durante el día, y eso les roba tiempo personal y de descanso. Exactamente. Y esa falta de equilibrio lleva al agotamiento, al estrés y a problemas de salud. La gestión del tiempo no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar de forma más inteligente, para tener tiempo para todo: trabajo, familia, amigos, pasatiempos, descanso. Así que, en resumen, no es solo sobre ser productivo, sino sobre tener una vida más plena y equilibrada. Precisamente, es sobrevivir intencionalmente, en lugar de simplemente reaccionar a lo que venga. Es retomar el control. ¿Qué otras herramientas o consejos prácticos recomendarías, Sofía, para nuestros oyentes que quieren empezar hoy mismo? Bien, primero, planifica tu día la noche anterior. Dedica 10-15 minutos antes de acostarte para organizar tus tareas del día siguiente. Te despertarás con un plan claro y menos estrés. Esa es una que uso mucho. Me ayuda a dormir mejor, sabiendo lo que tengo que hacer. Segundo, aprende a decir no. Es difícil, pero esencial. Decir no a una solicitud que no se alinea con tus prioridades te permite decir sí a las cosas que realmente importan. Esa es una lección difícil de aprender, pero muy poderosa. No puedes hacerlo todo, y está bien. Exacto. Tercero, evita la perfección. Hecho es mejor que perfecto. A veces nos quedamos estancados tratando de que algo sea absolutamente impecable, y eso nos hace perder un tiempo valioso. Ah, el perfeccionismo puede ser un ladrón de tiempo muy sutil. Te hace revisar y revisar cuando la tarea ya está suficientemente bien. Sí. Cuarto, utiliza herramientas. Hay muchas aplicaciones y calendarios digitales que pueden ayudarte. Google Calendar, Trello, Todoist, Notion. Encuentra una que funcione para ti y úsala consistentemente. Y no tienen que ser herramientas complicadas. A veces un simple cuaderno y un bolígrafo son suficientes para empezar. Lo importante es el hábito. Totalmente. Y finalmente, revisa tu sistema regularmente. La gestión del tiempo no es algo que haces una vez y ya está. Es un proceso continuo. Revisa tus objetivos, tus métodos y ajusta según sea necesario. Eso es muy importante. Lo que funciona un mes puede que no funcione el siguiente. Es cuestión de flexibilidad y autoconocimiento. Sí, al final, la gestión del tiempo es una forma de autogestión. Es sobre entenderte a ti mismo, tus hábitos, tus prioridades y diseñar una vida que te sirva. Sofía,
Has compartido muchísimos consejos prácticos y muy valiosos. Espero que nuestros oyentes puedan empezar a aplicar algunos de ellos hoy mismo. Eso espero. Incluso empezar con una sola técnica puede marcar una gran diferencia. No hay necesidad de cambiar todo de golpe. Pequeños pasos. Así es. Así que, para resumir, sé consciente de cómo usas tu tiempo. Establece objetivos claros, prioriza tus tareas. Combate la procrastinación dividiendo las tareas y usando técnicas como Pomodoro. Minimiza las distracciones, aprende a delegar y a decir no, y busca un equilibrio en tu vida. Y usa las herramientas que te convengan. Y lo más importante, sé amable contigo mismo durante el proceso. No siempre será perfecto, pero cada esfuerzo cuenta. ¡Qué excelente punto final, Sofía! Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Gracias a ti, Mateo. Siempre es un placer. Y a ustedes, queridos oyentes, esperamos que este episodio les haya dado las herramientas y la motivación para tomar las riendas de su tiempo. Recuerden que su tiempo es un recurso limitado y valioso. Pruébenlo. ¿Cuál de estas estrategias van a implementar primero? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Escucha y Aprende. ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima!